Bien, vamos a empezar con unos ejercicios nivel uno de movimiento rectilíneo uniforme. Este primer ejercicio dice: una bola rueda por el suelo describiendo una trayectoria en línea recta y se toman medidas acerca de su posición en diferentes instantes. Nos dan una tabla de datos y nos están preguntando por la velocidad, nos preguntan que si es un movimiento rectilíneo uniforme y nos preguntan la posición a los 8 segundos. Bueno, inicialmente con la tabla de datos podemos sacar la velocidad. Entonces, analizando la tabla nos damos cuenta que nos están dando los intervalos de distancia cada 12 metros. Mire, pasa de 0 a 12, de 12 a 24, 24 a 36. Y el tiempo también tiene una progresión que es cada 21 segundos. La diferencia entre cada tiempo es de 21 segundos. Por lo tanto, para sacar la velocidad, la velocidad sería, sabemos que la fórmula de la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme, pues en un movimiento de aceleración cero, podemos decir que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Como la distancia entre punto y punto siempre son 12 metros, pongamos 12 metros sobre el tiempo, el intervalo de tiempo en todas las posiciones es de 21 segundos. Listo, haciendo esa operación, 12 entre 21, 12 entre 21, nos queda 0.57 metros por segundo. Listo, esa sería la velocidad. Y ahora la otra pregunta, la pregunta es si eso se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, en el problema, en la enunciado, nos dicen que se trata de una trayectoria en línea recta. Recuerda que las condiciones para el movimiento rectilíneo uniforme son una, que sea en línea recta, y la otra, que la velocidad sea constante. Y la otra se cumple a partir del análisis de la gráfica. Como ahorita dijimos, hay una progresión en la tabla, perdón, en la tabla de datos, que es que siempre la distancia que se asume, que se alcanza cada cierto tiempo es la misma. Entonces cada 12 metros, este movimiento se toma, la bolita se toma 21 segundos para hacer 12 metros, siempre es lo mismo. Se toma 21 segundos para hacer 12 metros, entonces la velocidad siempre va a ser la misma, es una velocidad constante. ¿Listo? Listo, la otra pregunta que es cuál va a ser su posición a los 8 segundos. Bueno, los datos que tenemos para solucionar ese problema, pues la posición no sabemos cuál es, el tiempo van a ser los 8 segundos y la velocidad que la acabamos de hallar, que es 0.57 metros por segundo. Aplicando entonces la fórmula, la velocidad va a ser igual a la posición, que no sé cuál es, sobre el tiempo, que son 8 segundos. Entonces, bueno, la velocidad sí la tenemos, ¿cierto? La velocidad es 0.57, de una vez lo ponemos por acá, 0.57 metros sobre segundo. Entonces, despejando la que necesitamos, que es x, entonces nos queda que x va a ser igual a estos 8 segundos que están dividiendo, pasan a multiplicar, queda 0.57, recuerde que es la velocidad, metros por segundo multiplicado por 8 segundos. Por lo tanto, la posición va a ser igual a 4.56 metros. Fíjense que los segundos y los segundos acá se van. Listo. Y nos queda que la posición a los 8 segundos va a ser 4.56 metros. Bueno, vamos a un otro ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme, también de los de nivel uno, los más fáciles o simples de solucionar. En este caso tenemos un corredor que va a ser una pista que mide 300 metros en 2.5 minutos. Y luego continúa su movimiento, pero esta vez completa otros 100 metros en un minuto. Y en este problema nos van a preguntar por la velocidad promedio y la velocidad media, que son dos conceptos diferentes, ya los vamos a ver. Bueno, para empezar, entonces, como tenemos, en realidad son dos movimientos diferentes, vamos a hacer dos procedimientos diferentes. Empecemos con este primer movimiento. Para hallar la velocidad en ese primer movimiento, velocidad 1, es la distancia recorrido en esa distancia 1 sobre el tiempo empleado en ese primer movimiento, tiempo 1. Reemplazando tenemos que la distancia son 300 metros sobre el tiempo, que son 2.5 minutos. Entonces la velocidad del movimiento 1 sería 120 metros por minuto. Y en el movimiento 2 tenemos que la velocidad 2 sería igual a la distancia en movimiento 2
y el tiempo empleado en ese segundo movimiento. Entonces sería 100 metros, que es la distancia que se recorrió, sobre el tiempo, que fue 1 minuto. Por lo tanto, velocidad 2 vendría a ser, haciendo esa operación muy simple, 100 metros por minuto. Ahí tenemos entonces las dos velocidades de los movimientos. La velocidad promedio, como cualquier promedio pues normal, sería la suma de los dos datos dividido entre 2, porque son dos datos. Entonces sería 120 metros por minuto más 100 metros por minuto sobre 2. Entonces la velocidad promedio va a ser igual a 110 metros por minuto. Bien. Y por otro lado tenemos la velocidad media. La velocidad media sí es diferente. La velocidad media es la distancia total, o sea, todo lo que se hizo, sobre el tiempo total. Como la distancia total, 300 más 100 son 400, entonces ya 400 metros. Sobre el tiempo total, 2.5 más 1.5 sería 3.5 minutos. 400 metros dividido 3.5 minutos, eso da 114.29 metros por minuto. Y ahí tenemos las dos soluciones. Esta sería la velocidad media y la otra sería la velocidad promedio.